Estamos en los estudios de Al Vuelo con Mesías Guevara, expresidente del partido, para que nos cuente un poco los entretelones de lo que ha ocurrido ayer. Mesías, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por la oportunidad. Por estar con nosotros. Se veía venir un poco lo que ha ocurrido ayer en Acción Popular por los desencuentros y por las discrepancias que se veían tanto a la interna de la bancada como del partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ayer prácticamente es la implosión, como yo le llamo. No le llamo explosión porque es una implosión, porque ha sido desde adentro y hacia adentro, ¿no? Y en ese sentido, lo que ocurre es de que hoy estamos viviendo con un escenario, como tú bien las has anunciado, pero no una muerte anunciada, sino una crisis anunciada, yo diría, en el sentido de que yo pongo dos escenarios, dos espacios, mejor dicho. Un espacio que es el Congreso de la República y otro espacio que es el partido. Entre ambos es normal que exista un vaso comunicante entre la bancada y el partido. Ese vaso comunicante, en los últimos años, por la crisis que se vive acá en el partido, la crisis organizacional, no ha podido construirse. Y por otro lado, esta bancada, que resultó elegida bajo el liderazgo, el arrastre del propio Johnny Lescano, se declaró rebelde ante el comité ejecutivo, ante el comité político del partido, y han actuado como han actuado, teniendo las consecuencias hoy dadas. Yo lo califico que ha sido una actuación entre el oportunismo y la inexperiencia. Esos son los que han orientado que hoy la bancada esté como está. Ahora, es lógico pensar que siempre haya facciones dentro de un partido político. Es decir, lo hemos visto en partidos políticos tradicionales como el APRA, por ejemplo, ¿no? En la década de los 80 habían hasta 2 o 3 facciones del mismo partido. Lo hemos visto en el PPC y evidentemente es lógico pensar que Acción Popular también lo tenga. Pero en este caso, las discrepancias los han arrastrado a una situación de implosión, como bien lo has calificado, y de enfrentamientos que le han costado además el capital político que les tomó bastante tiempo construir. Hay muchas diferencias con lo que tú has expresado. En Acción Popular también en la década de los 80, cuando fuimos gobierno por segunda vez, hubo las facciones bien definidas entre el albismo y el hoyoísmo. Luego también en la década del 60, cuando fuimos gobierno también, hubieron ahí los carlistas, hubieron los ebanistas, hubieron los villaranistas, es decir, hubieron muchas facciones. Pero fíjate que la diferencia yo lo veo, que esas contradicciones de ese entonces eran más programáticas, eran principistas. E incluso yo me animo a decir y a expresar que era un debate con mentes más lúcidas, más brillantes, con la que actualmente hoy en la bancada se ha dilucidado. Por lo tanto, más que sea un debate ideológico, programático, son intereses. Un interés por el poder y la prebenda, que algo lamentablemente ha desbordado sus propios intereses de ellos mismos, ocasionando que se disparen a los pies. Es lo que ha ocurrido. Políticamente, ¿qué es Acción Popular, Mesías? Se lo pregunto porque, digamos, yo veo a María del Carmen Alba y el perfil de la congresista María del Carmen Alba, y es una congresista, por ejemplo, que ha viajado al Foro de Madrid, se ha reunido con representantes de Vox, es decir, está un poquito más tirado hacia la ultraderecha que, por ejemplo, el mismo Johnny Lescano, que fue el candidato presidencial, que podría ser, digamos, una acción populista más hacia la izquierda. ¿Cómo se define realmente Acción Popular en ese sentido? La ideología del partido está con mucha claridad definida. Ya son 67 años, que son los pilares de nuestra praxis política, la fundamentación de nuestra praxis política. Y está ahí, claro, está el programa también. Pero lamentablemente ese programa y esos principios no han sido, digamos, asimilados por ciertas personalidades o personajes como María Carmen Alba, que actúan lejos de estos parámetros. Por eso han ido al BOS, incluso con una mentalidad netamente conservadora y neocolonial, y por otro lado también lo han ido otros a venderse, a someterse a prebendas para su satisfacción personal. Y esas dos actuaciones están lejos del partido. Entonces yo diría que estas personas no merecen estar en Acción Popular. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en un corto plazo con Acción Popular? Por lo pronto, de acuerdo al reglamento del Congreso, los 8 que han renunciado no pueden formar una bancada porque el reglamento específicamente lo impide. Pero podría darse, por ejemplo, la circunstancia de que renuncien 2 o 3 más y desactiven la actual bancada y se unan a los otros y formen una nueva bancada de Acción Popular. Pero eso todavía no queda claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, mira, yo avisoro lo siguiente. Yo avisoro que en primer lugar, dadas las reglas del Congreso, del reglamento, es que los 8 congresistas que han renunciado a la bancada no pueden formar otra bancada. ¿Por qué? Porque son militantes de Acción Popular. Así es. Para que formen una bancada,
tienen que renunciar a Acción Popular. Y han dicho que no van a renunciar. El camino que ellos tienen es el siguiente, un camino en el corto, no tan mediano plazo, corto plazo podríamos decir, incluso puede ser acá un mes, en la que vuelvan a poner en la mesa del Pleno el desafuero de 4 congresistas que ya han sido debatidos en su momento porque fueron blindados. Entonces yo tengo la seguridad, o avisoro por lo menos, de que ese punto lo van a poner en la agenda para sacar a 4 congresistas y hacer que ingresen 4 accesitarios nuevos. Y de esa manera tendrían los 8 actuales más los 4 accesitarios nuevos, tendrían 12 congresistas y podrían volver a controlar la bancada parlamentaria. Eso es por un lado, dentro de lo que significa el Congreso. Pero dentro de lo que significa el partido, ahí también quiero ser claro. Tanto el congresista Arriola, el congresista Darwin Espinosa, tienen una relación muy fuerte con el mundo del Águila, que ha sido reconocido recientemente como secretario general. Por lo tanto, yo dudo que vayan a tomar las medidas en el corto plazo disciplinarias contra estos congresistas. Ayer precisamente el Mundo del Águila en Canal N decía que a partir del 19 se iba a generar precisamente un plenario nacional para debatir y la conformación del Consejo de Disciplina del partido. El tribunal. Y que a partir de eso se podían tomar acciones en máximo mes y medio. Él ha dicho 30 días, pero pongamos, estamos ahora 9 de agosto. Dentro de 10 días es el plenario, donde eventualmente se elija 2 salas, la sala 1 y la sala 2. Esas salas del Tribunal de Disciplina tienen que estar registradas en el Jurado Nacional de Elecciones para que tengan la formalidad y las decisiones que tomen no sean impugnadas o apeladas. ¿Y cómo funciona esto? El Comité Ejecutivo Nacional tiene un secretario nacional de disciplina que actúa como un fiscal. Ese recupera, hace la denuncia y lo lleva a la sala 1. Y en la sala 1 tiene que darse el veredicto, la sentencia, y lo cual puede ser apelada por la sala 2. Mira, ese proceso, y eso no se va a hacer en 30 días. Eso por lo menos, yo pienso que de aquí hasta noviembre, diciembre, podríamos tener algún resultado, pero por eso yo digo que dudo que sean sometidos a disciplina en el corto plazo estos caballeros. Ahora, ¿han sido los niños los causantes de este cisma al interior de la bancada de Acción Popular? La pregunta puede sonar en principio un poco ingenua, porque, claro, María del Carmen Alba aduce que su renuncia se produce por el nombramiento del señor Espinosa como vocero, que está directamente vinculada al tema de los niños, y además el domingo lo hemos visto vinculado también a esta trama corrupta que involucra a la señora Sada Boray. Pero renuncia junto con María del Carmen Alba José Arriola, que también está involucrado en el caso de los niños y que además le encontraron una fuerte cantidad de dinero en la casa cuando lo allanan, y además también está acusado de mochasueldos. Entonces, ¿cuál es la verdadera discrepancia ahí? ¿Por qué se van? Porque, digamos, no parece ser por los niños la razón por la cual se divide la bancada de Acción Popular. Yo pienso que lo que tú acabas de describir es lo real. Es lo real. Es decir, los que pasaron a la segunda vuelta, según el comunicado de la propia bancada, han sido el señor Arriola y el señor Espinosa. Ambos empataron 6-6 y luego se fueron a una segunda votación. Y ahí decidieron y ganó el señor Arriola. Ambos congresistas, Espinosa, ambos congresistas están seriamente cuestionados. Ambos están seriamente cuestionados por lo que tú acabas de expresar, y eso es público además. Y por ese lado, la congresista sale a decir que, curiosamente, que hubiera preferido, ella dice, renuncio porque ha salido elegido el congresista que tiene más cuestionamientos. O sea, quería el de menos cuestionamientos. El de menos cuestionamientos. Cuando debió haber dicho, nosotros hemos debido haber buscado a aquel congresista que no tenga cuestionamientos. Pero sin embargo ha sido una pugna entre quién tiene más o menos cuestionamientos. Es decir, lejos de los principios éticos de que siempre impulsa Acción Popular. Y lo que ha ocurrido, en marco de este escenario, es que la señora congresista, Alba, ha resultado con la pataleta. Es una pataleta, porque no se había elegido a Arriola, ella ha renunciado, pero no es por principios, no es por decencia, como quiere darlo a entender. Y por otro lado, también creo yo que cuando sale ahí a declarar, se pone a soltar algunas lágrimas. Lamentablemente yo quiero decirlo, que son una lágrima de cocodrilo, ¿no? Sé que no es una lágrima real de sentimiento por el partido, es porque simplemente le dio una pataleta y producto de esa pataleta le salió las lágrimas, pero no ha sido por decencia su renuncia a la bancada. Claro, ahora, por otro lado, ¿qué mea culpa cabe hacer tú, que has sido además presidente del partido, en todo este caos que se ha generado finalmente dentro de Acción Popular y que, repito, les ha costado mucho caudal político que habían podido construir a lo largo de varios años?
Las responsabilidades son compartidas, yo no lo voy a rehuir. Pero hay unos que tienen más. Es bueno que se sepa de que el partido tiene varias instancias. La instancia más importante desde el punto de vista deliberativo es el plenario nacional. En este plenario nacional se deciden se toman las decisiones fundamentales del partido, como por ejemplo la aprobación de la directiva para que se puedan normar la elección de los candidatos al Congreso o candidatos a la presidencia de la República. Y en ese plenario, los últimos años, han tenido mayoría los excongresistas, Merino a la cabeza, con Burga a la cabeza, y los alcaldes con la cabeza de Quintana y a la cabeza de Julio Chávez. Y ahí en ese grupo también está el mundo del Águila Morote. Por lo tanto, ellos siempre han tenido esa fuerza para poder elegir o aprobar esta directiva que luego ha normado el proceso electoral. Y ahí nosotros hemos tenido minoría. ¿Cuál puede ser mi mea culpa? De no haber tenido una mayoría para tomar esa decisión. Pero no hay un mea culpa, Mesías, desde el punto de vista de la elección de los candidatos, es decir, que estos señores finalmente fueran elegidos por Acción Popular y que finalmente terminen prácticamente al servicio de Pedro Castillo y reclutados por él para que en el Congreso les sirvan de manera de blindaje, pues digamos que... Como partido, claro, no, claro. Como partido sí, como partido existe una gran mea culpa y había que corregir internamente ese proceso. Por eso la solución para que esto no se dé ni en Acción Popular ni en otras fuerzas políticas, que se ven todas las fuerzas políticas, porque los mochasueldos están en todas las fuerzas políticas casi, en su gran mayoría. Para evitar eso, la elección tiene que organizarla y dirigirla la OMPE, para evitar de que los partidos o algunos miembros de los partidos manipulen groseramente los padrones, manipulen groseramente el proceso electoral y la decisión y la proclamación. Ahí debe hacerse un símil. La OMPE debería hacer la elección interna, dirigirla, para evitar que luego existan este tipo de manipulaciones e infiltraciones en los comités electorales de los partidos políticos y asimismo también evitar que la elección sea por delegados. Porque al final te vas a una junta de delegados y eliges a lo que tú crees que responde a tu conveniencia. Y la democracia interna no funciona. Pero, por ejemplo, en este caso, Acción Popular fue uno de los pocos partidos que fue por un militante, un voto. Claro, ¿no? claro. Y el resultado fue el que precisamente hemos visto, un Johnny Lescano como candidato presidencial y una bancada que luego le dijo, señor, usted fue el candidato presidencial, llegamos gracias a su arrastre, pero ahí nomás, gracias. Es que en ese proceso falta ajustar muchas cosas. Por ejemplo, muy bien, pero ya no basta que la elección sea con los militantes internos. Ahora lo que tiene que hacerse es una primaria abierta, es decir, que abarque también a la población. Y esto tiene que ser normado y registrado y regulado, dirigido por la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, para que un solo día todos los partidos políticos hagan sus primarias abiertas, y lo cual tiene su propio mecanismo y su propia formalidad. Ese es un punto. Y el otro punto es evitar precisamente que... ¿Qué ocurre? Mira, ¿por qué hay muchos que salen con el número 1 en Lima, por ejemplo? Porque arman sus bolsones. Acá en Lima armaron un bolsón en la zona de San Martín de Porres y en la zona de Ate Vitarte, y de esa manera hicieron que sus candidatos salgan elegidos en desmedro de otros militantes sin recursos, pero con mucha capacidad y con mucha solvencia moral. Entonces, todo eso es un círculo vicioso que se ha armado dentro de los partidos políticos en general. Pero, por ejemplo, en el caso de Elvis Vergara, que conversábamos precisamente antes de cámara, que era una persona que se formó en las juventudes Acción Populistas, que tuvo una línea de carrera dentro del mismo partido en su región de origen y que a raíz de eso logra ser elegido como candidato al Congreso, luego llega y se convierte en uno de los niños. Lo que pasa, yo hoy en general, no quiero personalizar con Elvis, pero sí en general creo que la bancada se sustentó en dos distorsiones. Uno, en lo que es el tema de la inexperiencia política que ellos tuvieron, pensaron que llegar al Congreso era ya su máxima ilusión, era ser estrellas siderales, que eres el intocable. No, lo que hemos estado en el Congreso, tanto como parlamentario y tú como periodista, sabemos de que el parlamentario es el personaje más indefenso del Perú, porque está a la vista de cuestionamientos seriamente, supervisados y fiscalizados. Y el otro es el sentido oportunista. Vieron de que utilizando el cargo de congresista pudieron haber ganado prebendas y fueron captados por aliados y operadores del presidente Castillo. Ahora, ¿qué va a pasar en Acción Popular, Mesías, con la elección o ya ratificación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de Edmundo del Águila como
dirigente del partido. Según la elección, la directiva, el mandato del señor Edmundo del Águila Morote, según el estatuto y según la resolución del jurado, vence el 31 de octubre, así nomás a la vuelta de la esquina. Ahora, según el estatuto, él podría ampliar su mandato por 6 meses más, hasta marzo, pero a solicitud del Comité Nacional Electoral. No es que él lo decida, no es que él lo solicite, y aprobación del Plenario Nacional. Entonces, es el Comité Nacional Electoral el que tiene que pedir esa prórroga. ¿Y por qué pide esa prórroga? Porque ha tenido inconvenientes de convocar a un nuevo proceso electoral. No tiene otra prerrogativa, pero ahí va a venir otra acción disruptiva. ¿Por qué? Porque el señor Edmundo del Águila Morote ya ha salido a decir que él se va a quedar hasta el 2025. No puede quedarse hasta el 2025. Su mandato termina el 31 de octubre, entonces ahí va a haber otro conflicto. Por lo tanto, yo avisoro un escenario bastante confrontacional y apocalíptico dentro del partido. Por eso, precisamente, yendo ya más allá de lo que ha significado estas 8 renuncias ayer en el Congreso de la República, ¿cuál es el futuro de Acción Popular? ¿Qué va a pasar con el partido? ¿Pueden haber más renuncias? ¿Pueden haber alejamientos, por ejemplo, de personajes como tú, como Johnny Lescano, como otros dirigentes o militantes que han tenido un papel importante y que no son necesariamente de la facción que hoy tiene el control? Yo pienso que lo que debe de primar ahora es la madurez política de todos. Si no prima esa madurez política, va a suceder lo que tú expresas con mucha claridad, porque luego nadie va a permitir que te pretendan a someter a disciplina, por lo que estoy diciendo en estos momentos, por ejemplo, cuando es algo público, yo solamente estoy escribiendo, o alguien que me diga, oye, tú estás atentando contra los... No, yo simplemente estoy diciendo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Si eso es así, fíjate que yo, como te digo hace un momento, va a haber una persecución política, va a haber amenazas de expulsión, seguramente lo van a concretar, pero es un camino muy difícil que ellos lo hagan, pero sí va a generar tensión, cisma dentro del partido. Así como el Perú hoy vive una tensión, una calma tensa, algo parecido va a existir dentro del partido. Y eso evidentemente va a tener un costo político. Costo político. De caras a un probable adelanto de elecciones o a las mismas elecciones del 2026, ¿cómo va a llegar parado Acción Popular como una alternativa política? En estos momentos, como estamos, no somos alternativa. Tenemos que, por ejemplo, a mí me querían obligar de que yo pida los fondos públicos de la OMPE que nos toca por haber sacado una elección muy interesante. Son como 8 millones de soles. Yo nunca lo solicité. Por eso también aclaro a la ciudadanía en general que Acción Popular es el único partido que no ha hecho uso de esos fondos públicos que nos corresponden. ¿Por qué? Porque lo personal consideré, y también muchos miembros del comité político, que ese dinero no deberíamos solicitarlo mientras el partido no esté en orden, mientras no tengamos un tesorero, mientras no tengamos un secretario general reconocido, o ya lo tenemos. Pero mientras no haya una transparencia en ese gasto, no se hace. Entonces, por ese lado, también es bueno que sepa que nosotros no hemos hecho uso de esos fondos. Claro, pero ahora, digamos, teniendo ya al secretario general reconocido, que es el señor Edmundo del Águila Morote, él va a nombrar precisamente a su tesorero, su secretario. ¿Y cómo va a ser el futuro de Acción Popular nuevamente, insisto, ya bajo ese panorama, bajo el control del señor como te dije hace un instante, yo veo un panorama bastante incierto por la trayectoria del señor Edmundo del Águila Morote, por su manera de actuar. Por ejemplo, él tiene que aclarar al pueblo peruano cuál es su relación incluso con Darwin Espinosa y con José Arriola, porque en el partido lo vinculan fuertemente con ellos, y hay indicios que lo vinculan fuertemente con ellos. Entonces, si él dice que va a expulsar a estos congresistas, a los nuevos niños, ¿los va a expulsar a ellos dos? ¿Los va a someter a disciplina? Que él no, sino el tribunal, pero va a dar instrucción que le hagan un proceso, digamos, disciplinario. Yo lo dudo. Y eso va a ser otra señal que va a ir contra lo que es la tradición del partido. Finalmente, Mesías, ¿cómo va a quedar Acción Popular en el Congreso ahora con la distribución de las comisiones? Porque con la renuncia de estos 8 parlamentarios pierden una comisión, la presidencia de una comisión. Creo que 2 comisiones. Creo que hasta 2 comisiones, efectivamente. Y mañana, precisamente en el Pleno, se va a debatir el nuevo cuadro de comisiones. Sí, yo creo que a lo largo de los hechos, si ellos logran conversar, porque tienen toda la autonomía para hacerlo, por ejemplo, podrían hacer que Darwin Espinosa entre también en una reflexión profunda, de un paso al costado, y elijan un nuevo vocero y se recompongan otra vez para que no pierdan ninguna de las 3 comisiones. Porque si eso no hacen,
podrían solamente quedarse con una comisión. Ahora, el otro escenario, como dije hace un instante, es que en el corto plazo, puede ser la próxima semana incluso, pongan en la agenda el desafuero de los 4 congresistas que fueron blindados en la legislatura anterior, para que lo reemplacen con los accesitarios. Entonces quedarían otra vez 12 y podrían tomar el control de la bancada. Entonces, por eso te digo, ya es cómo se muevan ellos, pero eso es lo que hay en estos momentos en la mesa. Muchas gracias, Mesías, por haber estado con nosotros en Al Vuelo. Ha sido Mesías Guevara, expresidente de Acción Popular, que ha estado con nosotros conversando precisamente sobre la crisis al interior del partido de la Lampa. Hacemos una pausa en Al Vuelo y regresamos con más.